La vida del multimillonario magnate naviero Aristóteles Onassis es una historia de la riqueza a la pobreza y de regreso a la riqueza. Sus negocios clandestinos estaban constantemente bajo sospecha, al igual que su indecorosa búsqueda de mujeres casadas. Sí, era lo que más le gustaban, las mujeres casadas. Operando en alguno de los lugares más glamurosos del mundo, Onassis manipuló su vida romántica y comercial con una combinación letal de un corazón helado y un encanto innegable. Cuando Onassis se casó con Jackie Kennedy, en todo Estados Unidos se preguntaban ¿por qué lo hizo Jackie? ¿Por qué la novia de Estados Unidos se casó con el millonario? Más bien, seamos honestos, el viejo era 23 años mayor que ella, un mujeriego conocido y además sus negocios estaban lejos de ser escrupulosos. El mundo quería saber qué ofrecía Onassis. La respuesta fue sencilla: dinero. En el momento en que Onassis y Jackie se casaron, Jackie perdió su fondo fiduciario de los Kennedy. Esto resultaría una dificultad para Jackie, que se había acostumbrado a la vida lujosa de una primera dama. Onassis reconoció su pérdida y le ofreció un pago único de $3 millones en aquella época, unos 10 hoy en día. Pero eso no fue todo, también arrojó una cantidad anual de $150,000 por año. Onassis, con mucho esfuerzo, se había casado con la mujer más famosa del mundo en aquella época, pero mantenerla feliz era un suplicio. Después de la boda, Jackie rápidamente comenzó a gastar en la redecoración de la casa y en grandes adicciones, ya que le encantaba la ropa. Agrandó prácticamente su guardarropas. Después de un año entonces de matrimonio, empezaron a llegar las facturas. Jackie en un año había gastado $1,5 millones, pero eso no fue todo. Onassis, el dueño de su propia isla privada, diría: nunca había conocido a nadie que pudiera gastar dinero como Jackie. Onassis, sin embargo, tenía un defecto: siempre volvía atrás. Apenas unas semanas después de su matrimonio con Jackie, estaba a la altura de sus viejas travesuras una vez más. Trató de revivir su romance con su exnovia María Callas. Sin embargo, Callas ya no estaba interesada. Aquí estaba en los Estados Unidos, cuando se enteró que Onassis estaba teniendo una cena romántica en París con Callas. Enfurecida, Jackie cruzaría el continente y lo hizo cenar con ella en el mismo restaurante. Después de todo esto, una cosa está bien clara: Onassis tenía un apetito insaciable por las mujeres hermosas. Pero si su vida amorosa tenía sus debacles, comercialmente tenía aún más. En 1970, uno de los petroleros de Onassis, el SS Arrow, encalló y drenó su contenido aceitoso en Chedabucto Bay, Nueva Escocia. A pesar de que esto sucedió hace 50 años, los canadienses hoy por hoy todavía lo consideran uno de los derrames más importantes en la costa este de Canadá. Fue un desastre masivo que instigó una comisión para buscar la causa del derrame. Pero lo que encontró la comisión destruyó la reputación de Aristóteles Onassis aún más. Se descubrió que todo el barco estaba en ruinas, no tenía equipos de navegación y la tripulación no tenía experiencia alguna. Pero algo más oscuro estaba por pasarle: Aristóteles Onassis, que marcaría su existencia. En el año 1973, el hijo de Onassis, Alexander, viajaba como pasajero en un pequeño avión junto a otros 3 tripulantes a bordo. El avión tendría un percance y chocaría. De los 3 que estaban a bordo, solo Alexander no sobrevivió. Esto devastaría a Onassis y a toda la familia. Entonces la hija de Onassis, Cristina, trató de convencer a su padre que era parte de la maldición de los Kennedy. Después de la partida de su hijo Alexander, la salud de Aristóteles se deterioró y los médicos le dijeron que tenía una enfermedad terminal. Su primer pensamiento, sin embargo, fue escandaloso: quería divorciarse de Jackie.
Supongo pues que no quería que su dinero fuera a parar a los Kennedy. Con el tic-tac del reloj, contrató a un detective privado para que sorprendiera a Jackie cometiendo una infidelidad y así pedir el divorcio y no darle ni un centavo, o más bien poco dinero, como fuera posible. Pero desafortunadamente para Aristóteles, su plan tuvo un golpe de velocidad médico. Su salud empeoró y tuvo que ser hospitalizado en París. No tuvo tiempo ni energía para proceder con su divorcio. Jackie, cuando se enteró por su parte, no fue a acompañarlo al hospital, sino simplemente que se fue a esquiar a Aspen, en lugar de sentarse junto a la cama de su esposo, en un centro asistencial parisino. Así que si quieres saber más de Aristóteles Onassis y su vida con Jackie, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie, tu mejor opción también. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y darle click a la campanita para recibir más notificaciones. Clic, clic, clic. Cuando era solo un adolescente, Onassis experimentó un verdadero miedo cuando el conflicto greco-Turquía cambió su vida para siempre. Después de un gran incendio, el incendio de Esmirna, en el 22, la familia Onassis perdió todas sus propiedades y se convirtió en refugiados en busca de un nuevo hogar y pobres. Pero lamentablemente perdieron mucho más que las propiedades, también hubo un costo humano espantoso. Para dejar atrás esta tragedia, Onassis hizo sus maletas y nunca miró hacia atrás. En 1923, ya a la tierna edad de 17 años, Aristóteles llegaría a Latinoamérica, a Buenos Aires, Argentina. Agarraba sus escasas pertenencias y su pasaporte Nansen, usado por apátridas, buscando una nueva vida. Afortunadamente sus habilidades lingüísticas le permitieron conseguir un puesto como operador telefónico en Argentina, trabajando de 9 a 5 de la tarde. El trabajo de Onassis en aquella compañía telefónica era en realidad parte de un plan tortuoso. Comenzaría a escuchar las llamadas de negocios y a usar lo que escuchó para hacer tratos, pero su plan maestro general era comenzar su propia empresa. Mientras escuchaba a escondidas durante el día, Onassis también estudiaba hasta altas horas de la noche y asistía a la escuela para aprender sobre el negocio de importación y exportación. Estos primeros esfuerzos fueron la clave de su éxito posterior. Estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Una vez que los propios acuerdos de Onassis comenzaron a generarle dinero, pudo haber renunciado por completo a la compañía telefónica, pero no lo hizo. La información que estaba obteniendo era demasiado jugosa para dejarla pasar. Así es como comenzó a llevar una doble vida salvaje. Era un hombre de negocios vestido con traje y a la vez un trabajador promedio que ganaba un sueldo promedio. Pero su camino hacia la fama y fortuna tendría un lado nefasto. Sus planes se pusieron en marcha y el principal objetivo de Onassis fue la importación de una marca singular de ahumados. Ahumados como pescado, como pollo, con aquella técnica de conservación de alimentos. Colocarlos en una fuente de humo que provenga de un fuego hecho con madera, que tenga poco nivel de resina. Y le iría muy bien. Cuando solo tenía 25 años ya era millonario, gracias a su importación y exportación de alimentos ahumados. Cuando empezó a acumular fortuna se dio cuenta de que podía hacer más que solo importar y exportar. De hecho, ya era hora de que ampliara sus horizontes. Decidió deshacerse del intermediario y comenzó a enviar sus productos él mismo. Solo necesitaba conseguir una flota de barcos a un precio que pudiera pagar. Por suerte para él, en la década de los años 30, la Gran Depresión y todo el mundo abandonaba el barco en el negocio del transporte marítimo. Entonces Onassis se ofreció a comprar las embarcaciones a las compañías que estaban en quiebra. No creas que era que Onassis estaba tratando de ayudar a nadie. Simplemente consiguió los barcos por menos de la mitad del precio. Abriría oficinas en Nueva York, en Buenos Aires
Su compañía naviera entonces siguió ganando dinero, pero nunca pareció satisfacerlo. Si es que eso era posible, que el tipo se satisfaciera. Él quería ir más lejos. Miró a su mayor competidor y preguntó: ¿qué tiene él que yo no tenga? Sin duda alguna, cuando comienza el negocio del transporte marítimo y luego te casas con la hija de un magnate naviero más rico del mundo, al igual que tú, inmediatamente las lenguas empiezan a moverse. Onassis decide casarse con la hija de 17 años de su competidor, Athina Libanos. Digamos que el matrimonio parecía un poco oportunista por parte de Onassis, sin embargo era incluso más oscuro que eso. Si bien el matrimonio de Onassis con Libanos ciertamente ayudó a su carrera y a volverse más rico, también lo ayudó con algo mucho más tortuoso. Onassis quería pagarle a sus suegros Stavros Libanos. Inmediatamente se fusionó con su suegro y quedó multimillonario. A comienzos de los 50, Onassis tenía tanto dinero que le propuso a Rainiero comprarle Mónaco, el famoso principado de juegos de azar ubicado cerca de Francia. Quería todo el lugar para él solo, así que tenía que ser inteligente a la hora de lograrlo. Empezaría a comprar acciones de la empresa más importante de Mónaco, utilizando empresas falsas, fachadas. De esta forma nadie sospecharía que se trataba de un solo inversor, muy astuto. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que el príncipe lo sorprendiera en el acto. Cuando Rainiero III se enteró que Onassis estaba tratando de comprar Mónaco, se puso furioso. Los dos hombres querían indudablemente que Mónaco prosperara, pero desafortunadamente cada uno tenía una visión diferente. Mientras que Rainiero quería traer más turistas a Mónaco, Onassis quería exactamente lo contrario. Quería que fuera lo más exclusivo posible. Pero el príncipe tenía el plan perfecto para sacar a Onassis de la escena. Resulta que en el año 66 creó 600.000 nuevas acciones de la empresa, de la más importante de Mónaco, que él era el dueño. De repente Onassis se encontró despojado del poder que necesitaba para llevar a cabo su plan. El príncipe ganó y Onassis tuvo que despedirse de Mónaco. Pero esta no fue su única aventura peligrosa. Cuando les dije que Onassis era insaciable, ya entenderán por qué. Abrió dos nuevos campos en su afán de conseguir dinero. Primero fue transportando petróleo en Arabia Saudita y luego cazando ballenas. A pesar de la regulación que había para ese entonces, donde solamente se permitía cazar ballenas adultas, Onassis no tenía reglas y él sabía que en la mitad del océano nadie las haría cumplir si existiesen en ese momento. Pobres ballenas, todas las edades incluidas. En ese momento todo era dinero, dinero y dinero para Aristóteles, pero se le olvidó que su punto de expedición había sido las costas peruanas. Esto enfureció a los ciudadanos. Entonces le enviaron buques y aviones para sacar a los balleneros de Onassis. Prácticamente se convirtió en un conflicto internacional, no entre países, sino entre un país y una empresa. En ese momento, los años 50, todavía estaba casado con Athina Libanos, pero mantenía sus aventuras en secreto. Hasta ese momento, todo era secreto, hasta que un día conocería a la cantante de ópera María Callas, comenzando así una aventura. Para Onassis el asunto parecía inevitable. ¿Su razón? Porque eran los dos griegos más famosos del mundo. Onassis pudo haber continuado su romance en secreto con Callas, excepto porque su orgullo no se lo permitía. ¿Qué sentido tenía salir con la estrella de la ópera número 1 del mundo si no podía frotárselo a la gente en la cara? Así de egocéntrico era Onassis. Empezó a hacer alardes de su relación con Callas. Entonces su esposa lo descubrió. Los dos se divorciarían en el año 60. Athina y Aristóteles. Entonces, ¿eso significa que se dio la vuelta y se casó con Callas? De ninguna manera ocurrió así. Callas no era material matrimonial. Sin embargo, hubo cierta primera dama que sí. En
1963, la esposa del expresidente John F. Kennedy, Jackie, luchaba contra una tristeza y depresión después de la partida de John. La hermana menor de Jackie, Lee Rathwell, tenía un amigo con un yate y pensó que un poco de aire fresco del mar podría aliviar el dolor de Jackie, pero el presidente Kennedy tenía sus reservas. Más tarde, Onassis invitaría a Jackie a pasar una temporada en su yate. Parece que el encanto de Onassis parecía adquirir relevancia cuando estaba en el mar. Finalmente, Jackie se acercó a Onassis como algo más que un amigo, e inmediatamente los rumores de una relación surgieron. En 1968 deciden casarse, pero los medios de comunicación no estaban de acuerdo con que Kennedy se casara con un viejo rico. El New York Times informó que la reacción del matrimonio fue ira, conmoción y consternación. De todos modos, era la novia de los Estados Unidos, que se había casado con un viejo millonario, 23 años mayor que ella, que se había hecho rico lejos de ser escrupuloso. Se había casado con Aristóteles a finales de los 60, en el 68, y habían transcurrido 4 años. Era 1972, comienzos de los 70, la época del glamour y el crochet, de los autos lujosos, de María Callas y de Aristóteles y Jackie. Durante todo ese tiempo Jackie no paró de gastar, compraba ropa y compraba ropa, y Aristóteles pagaba y pagaba facturas. Onassis había tenido 2 hijos, a Alexander y a Cristina, ambos del matrimonio de Atina, Líbanos y él. En el 5º año de su matrimonio con Jackie, comenzando el año 73, más exactamente el día 23 de enero, su hijo Alexander Onassis, de 23 años y principal heredero de toda su fortuna, decidió viajar junto a otros 2 tripulantes en un pequeño avión, en un avión viejo. Se produciría un insuceso aéreo. De los 3 ocupantes, solo Alexander pereció. Onassis nunca se sobrepuso al golpe. Al poco tiempo estaba internado en un centro asistencial en París, y Jackie, en vez de estar con su marido al lado de él, cuidándolo en el centro asistencial, ella se iría a esquiar a Aspen, Colorado, y nunca tuvo intención de visitar a su marido en el centro asistencial en París. Pero eso sí, quería tener el control sobre quién lo hacía, o más precisamente quién no. Jackie se tomó un tiempo entre sus carreras de esquí en las colinas de Aspen y envió un mensaje a la gente que estaba al lado de Onassis. Decía: bajo ninguna circunstancia María Callas debe visitar la cama del hospital de Aristóteles. Eso no detuvo a Callas. Usaría un montacargas y escondida se metió en él. De esa manera no la pudieron detener los aliados de Jackie. En 1975, Aristóteles Onassis partiría debido a una insuficiencia respiratoria, y sus seres lo llevaron a su isla privada. Junto a su hijo Alexander lo colocaron. Después de la partida de Onassis, su voluntad sorprendería a mucha gente. Casi la mitad de su fortuna, de su patrimonio, se destinó a una organización benéfica en nombre de su hijo Alexander. Por supuesto, todavía quedaba la otra mitad de su gigantesca fortuna de la que preocuparse, y con esa porción ciertamente no fue tan generoso. Onassis dejaría la mayor parte del resto de su patrimonio a su hija Cristina. Antes de partir, se las había arreglado para mantener la porción de Jackie al mínimo, pero Jackie no iba a tolerarlo. No se había casado con uno de los hombres más ricos del mundo por nada. Con su cuñado Ted Kennedy a su lado, ella impugnó el testamento. El escenario estaba preparado para el juicio patrimonial del siglo. El juicio nunca sucedió. Como había dinero más que suficiente para todos, Cristina Onassis, con la esperanza de evitar una batalla judicial, le hizo una oferta a Jackie. Cristina nunca se preocupó mucho por Jackie, así que tal vez la joven heredera solo la quería fuera de su cabello. Bueno, eso le costó a Cristina Onassis $26 millones. Esto dejó a Jackie con la última risa.
María Callas no recibió nada. Indudablemente Aristóteles Onassis había pasado toda su vida y una fortuna prácticamente tratando de cortejar y conquistar a mujeres casadas, especialmente a dos de las mujeres más famosas del mundo en aquella época, María Callas y Jackie Kennedy. Lamentablemente no hubo mucho que mostrar por sus esfuerzos, no tuvo hijos con ninguna de las dos. Y para empeorar las cosas, cuando Jackie partió en el 94, el nombre de Onassis no se mencionó durante su sepelio, ni una sola vez. Sin embargo, obtuvo una referencia en la lápida de Jackie, dice Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Puso los dos apellidos de quienes fueran sus dos maridos. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerden que somos 007 Ernie Videos y dale click a la campanita para recibir notificaciones de estos espectaculares videos.